Son las 6 en punto de este jueves 28 de julio. Este fin de semana de agosto, señor. ¿Cómo que de julio? Efectivamente, quise decir que es el jueves 28 de agosto y que este fin de semana, de hecho el lunes, concluye ya el 9º mes del año. No, del 8º. Usted que me escucha entenderá que trabajar con el señor Alejandro Páez Varela aquí en Los Periodistas, que a veces las chas se nos va. Así es que le damos a usted la bienvenida y también a usted, señor Alejandro Páez Varela, bienvenido a Los Periodistas. ¿Cómo está usted en vísperas ya del viernes? Preocupado porque estoy viendo que el librero que está allá atrás tuyo se puede caer en cualquier momento. Mira cómo está chueco. Es el surrealismo mexicano. ¿Tú te acuerdas de aquella vieja anécdota de André Breton, que mandó a hacer un mueble, le dibujó al carpintero cómo lo quería y el carpintero le entregó un mueble exactamente en perspectiva, y así se lo entregó el carpintero a André Breton, y André Breton, el padre del surrealismo, dijo: no hay país más surrealista en el mundo que México. Pues ahora entiendo entonces la inspiración para su librero, señor Delgado. ¿Cómo se ve? Pues como que se van a venir abajo los tipos. Está cayendo como para un ladito, en cualquier momento se pueden caer. Mire, con que termine el programa sin caerse ese librero, con eso estamos perfectos. No, los libros no matan, mata la ignorancia. Es correcto. Sabiduría, algunos, no todos, ¿no? Usted, productor de libros, hacedor de libros, escritor de libros, lo sabe perfectamente. Bienvenido, señor Alejandro Páez Varela, a Los Periodistas. Muchísimas gracias, señor Delgado. Pues gracias a todo el auditorio que nos sigue en YouTube, que nos sigue también en televisión abierta, y sobre todo a todos los que nos acompañan en el 88.1 de su radio. Gracias por escucharnos. De verdad, es un privilegio estar en radio, por supuesto en televisión y en YouTube también, pero en la radio me encuentro con mucha gente en la calle que me comenta, gente, sí. De repente los vecinos, la gente de la calle, pues a todos les mando siempre un saludo, y siempre procuro saludarlos, porque la radio sigue teniendo tanta penetración. Es la opción de millones de personas en México, por supuesto, y también en la capital mexicana. Y pues siempre es un privilegio estar ahí, asistirlos, participar de lo que ellos oyen, de lo que ellos deciden escuchar, ¿no? Donde se informan. Pues gracias. Es un privilegio. Así comenzamos en Los Periodistas hace poco más de un año y lo hemos disfrutado inmensidades. Ahora se transmite Los Periodistas de manera simultánea en televisión y en YouTube, y en radio en especial yo le tengo un enorme cariño. Si te parece, Alejandro, vamos a una breve pausa y regresamos con la portada de Los Periodistas. Bienvenidos una vez más. Segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y como lo establece la ley, tiene derecho a difundir spots con lo que a su juicio son sus logros. Hoy emitió un nuevo spot precisamente con motivo de su segundo informe de gobierno, y en él López Obrador habla sobre su estrategia de seguridad y aprovecha para lanzarle un recargón, un reproche, una exclamación pública a Felipe Calderón. Nunca más Garcías Lunas en el gobierno. El presidente también asegura que la estrategia de su administración para garantizar seguridad
es otra: atender a los jóvenes que tengan posibilidades de estudiar, de trabajar, así como él y su gobierno trabajar de día y de noche. López Obrador ha afirmado en más de una ocasión que en el último mes más bien, que el gobierno de Calderón vivió un narcoestado y que Genaro García Luna, preso en Estados Unidos y quien fue el todopoderoso secretario de Seguridad Pública de Calderón, está al servicio de la delincuencia. En su spot, López Obrador también asegura que se está pacificando el país poco a poco. Poco a poco vamos pacificando al país. Es otra estrategia. Es trabajar de día y de noche para garantizar la seguridad de nuestro pueblo. Es atender a los jóvenes que tengan posibilidad de estudiar, de trabajar. Y algo muy importante, que ya no sea la delincuencia la que gobierne en México. Nunca más García Lunas en el gobierno. Y bueno, en la noticia número 2, antes de que se difundiera este video que vimos hace unos momentos, bueno, del que vimos una parte solamente, el presidente fue cuestionado sobre lo que dijo ayer Felipe Calderón y de lo que le hablamos nosotros aquí ampliamente, lo que dijo Calderón sobre este periodista Carlos Loret, que si sale del aire se confirma el perfil autoritario, antidemocrático, intolerante de este gobierno. Bueno, le preguntaron al presidente qué pensaba de eso y le respondió a Felipe Calderón, dijo él, si alguien está pensando o expresando que nosotros censuramos, está mintiendo, es decir, son mentirosos, falsarios e hipócritas. El jefe de gobierno, el jefe del Ejecutivo Federal también dijo que en el gobierno de Calderón sí había represalias y censura y le recordó al exmandatario los casos de los periodistas José Gutiérrez Vivó y Carmen Aristegui. Lo dijo de la siguiente manera. Nosotros no censuramos a nadie, no somos iguales a los gobiernos anteriores. Se censuró a José Gutiérrez Vivó en el gobierno precisamente de Calderón, por poner un caso. Otro, el de Carmen Aristegui, el sexenio pasado. Entonces, sí había represalias y censura, de modo que si alguien está pensando o expresando de que nosotros censuramos, están mintiendo. Es decir, son mentirosos, falsarios, hipócritas, porque esa es la característica principal del conservadurismo. La doctrina de los conservadores en realidad es la hipocresía. Pues sí, le fue muy mal ayer a Calderón en pues los diversos ámbitos de la discusión pública, en las redes sociales, por ejemplo, porque pues acusar, como lo hizo, mereció que le recordáramos, me incluyo, pues los hechos de censura que cometió durante ese gobierno, muchísimos. En fin, vamos a la noticia número 3 de la portada de los periodistas, y una noticia triste porque el director de comunicación social de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, Liu Ojeda, pues fue localizado sin vida
después de haber sido reportado como desaparecido desde el 15 de agosto, desde hace 12 días. La noticia fue difundida por familiares y amigos de Ojeda, quienes lamentaron su muerte a través, sobre todo, de las redes sociales. Y más tarde, la Fiscalía General de Guanajuato confirmó la noticia a través de su cuenta de Twitter, en la que también informó que fueron detenidos una mujer y un hombre por el secuestro de Ojeda. La Fiscalía, esta institución bajo sospecha de encubrir a criminales como El Marro, también detalló que Roberto Carlos N. y Frida María N., quienes secuestraron supuestamente a Eliú y se contactaron con su familia para pedirle una fuerte cantidad de dinero a cambio de su liberación, quedaron a disposición del juez por el delito de secuestro y ya han sido vinculados a proceso penal. Lamentable la muerte de este colega que se convirtió en servidor público. Efectivamente, desde hace 12 días se dio a conocer que que no llegaba de su domicilio a la oficina. Se inició una búsqueda y hoy se confirmó que lamentablemente fue asesinado. Imagínate tú los niveles de impunidad, Álvaro, para que los presuntos, los secuestradores, no sé, los detenidos son presuntos secuestradores, sí, pero los que los secuestraron, a sabiendas de que era el vocero de la Fiscalía, claro, de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, a sabiendas de que era un personaje ligado a esa fiscalía. Imagínate tú los niveles de impunidad para ponerse en contacto con la familia y pedirle dinero. Imagínate nada más, los niveles de impunidad. Guanajuato realmente, híjole, ¿quién sabe qué va a pasar ahí? Qué barbaridad. Bueno, pues en la noticia número 4 de la portada de los periodistas, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, dijo este jueves que justo esa institución, el INE, está atenta al caso del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, y adelantó que si la denuncia presentada por el exfuncionario se involucra en el ámbito electoral, entonces la Fiscalía General de la República le debe informar al instituto para que reabra casos o abra nuevos. El caso es que no explica por qué en su momento, a pesar de tantas sospechas y tanto que se dijo sobre el financiamiento de la campaña del señor Peña Nieto, pues no hizo nada. ¿Por qué? Pues no hicieron nada. Córdoba también afirmó que tiene una relación extraordinaria con el fiscal Alejandro Gertz Manero, y en cuanto al caso de Pío López Obrador, hermano del presidente de México, que aparece en estos videos donde recibe dinero de manos de David León, ex coordinador nacional de Protección Civil, Lorenzo Córdoba dijo que hay denuncias presentadas y que el INE las está analizando. Pues sí. De pronto a los consejeros electorales les pasan la rata por enfrente de los ojos y no ve nada. Pues o sea, hay que recordar, Alejandro, y usted que nos escucha y que nos ve, que Lorenzo Córdoba llegó a la presidencia del Instituto Nacional Electoral por el apoyo de Enrique Peña Nieto. El operador fue el que fue jefe de la oficina de la presidencia y luego secretario de Educación Pública, y en algún momento aspiró a ser candidato presidencial del PRI, Aurelio Nuño, un personaje, por cierto, muy ligado a Carlos Salinas de Gortari. Caray. Pues sí. Caray. Bueno, en otro asunto que tiene que ver también con Emilio Lozoya, sobre tantas aristas que hay en el caso de Emilio Lozoya y de Pemex, pues el presidente López Obrador consideró este jueves que si la empresa Altos Hornos de México no regresa al patrimonio del gobierno los $200 millones de sobreprecio que Pemex pagó por la planta chatarra de fertilizantes, entonces tendrá que ser enjuiciada y castigada. Obviamente estamos hablando de la planta de agronitrogenados.
Esto lo dijo luego de que él informó que un nuevo accionista de Altos Hornos de México le había mandado decir que la empresa estaba dispuesta a regresar ese dinero, pero ayer AMSA negó haberse comprometido a pagar esos $200 millones. Hoy el presidente afirmó que si ese dinero no repara el daño, no se repara el daño con ese dinero, pues lo que la empresa tendría que hacer es ser enjuiciada. Así lo dijo esta mañana. Que me habían informado de que un nuevo dueño de AMSA estaba dispuesto a pagar esos $200 millones. Ayer dijeron que no los van a pagar, pues no hay reparación de daño. Entonces tienen que ser enjuiciados, castigados. Nos hace falta el dinero, imagínense, $200 millones. Pues sí. Ahí le voltea con el Bronco justamente y le pregunta, ¿cuánto es el dinero que necesitas para, cuánto has gastado para atender la emergencia? Ya ves que el Bronco le dijo al presidente, pues que no son rogones, pero que pues que le suelte una lana. Le dijo, no soy rogón, pero pues bueno, presidente, móchese con una lana para pagar todo lo que he tenido que desembolsar por la emergencia. Y luego voltea con el Bronco y le dice, a ver, ¿cuánto te has gastado? Y la suma más o menos es parecida a los 200 millones. Y voltea el presidente y dice, ¿ya ven? Ahí está. Entonces que los enjuicien, que enjuicien a AMSA para que pague. Si no hay reparación de daño, bueno, de cualquier modo está siendo enjuiciado Alonso Ancira, que era presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México. Este personaje está preso precisamente en España como parte de la investigación que lleva la Fiscalía General de la República sobre esa operación. Independientemente de que se paguen esos $200 millones, lógicamente Alonso Ancira, también vinculado a Carlos Salinas, fue el que le dio Altos Hornos de México, pues debe ser también enjuiciado, Alejandro. Totalmente, señor Delgado. Pues vámonos entonces a una pausa. Lo veo usted hoy medio, como ayer andaba muy chilito piquín, hoy lo noto así medio cansadón. Entiendo que es jueves. No, es jueves, pero yo siempre traigo la pila bien puesta. No, señor, no, para nada. Estoy, pero como chile piquín por 3. Órale. Vamos a una pausa y volvemos aquí con más información en Los Periodistas. Mantente en sintonía con La Octava y la nueva normalidad. Para estar en sintonía con la nueva normalidad, en La Octava te damos estos consejos. Continúa las medidas de higiene. Lavarte las manos. También, si se puede, pues cargar con el gel. Y si vas a estornudar, pues utiliza el estornudo de etiqueta. Sí, ayuda. Si tienes que salir por alguna actividad esencial, utilizar el famoso cubrebocas. Sal con careta. Si puedes, los gogles. Si vas al banco, si vas a las tiendas, si vas en el transporte público, no lo olvides. Si sacan al perrito, no le laven las patitas con cloro, acuérdense que les hace daño, pero sí límpienlas. La higiene no solamente se limita a nuestro hogar, también en el lugar donde estamos trabajando. Pues hay que sanitizar las computadoras, los teclados, las agarraderas de las puertas. Hay que limpiar todo. La sana distancia sigue vigente. Mídela 1,5 metros alrededor. Mejor codazo que enfermedad. No te desconectes. Mantente en sintonía con La Octava y la nueva normalidad. Noche de debate en el octágono. El periodista Sergio Sarmiento y el diputado Gerardo Fernández Noroña se verán las caras en un mano a mano sobre el tema del avión presidencial. ¿Qué opinan de la rifa? ¿Qué dicen de los videos filtrados de ex colaboradores panistas y los de Pío López Obrador con David León? ¿Se debe enjuiciar a los expresidentes? De todos esos temas vamos a hablar. No se lo pierdan, 8 de la noche en La Octava. Por las noches te llevamos en un recorrido a la información local, nacional e internacional para construir un noticiario muy completo que examina a detalle, con responsabilidad y amplio criterio, lo que está pasando al momento. Un periodismo valiente, veraz
y que da voz a todos. Con el estilo único de Rubén Luengas. Tengo la convicción de que periodismo que no incomoda no es periodismo. Soy Rubén Luengas y estoy aquí en La Octava. Lunes a viernes a las 9 de la noche. Por La Octava. Prepárate para la diversión más galante con el humor y estilo único de Fernanda Tapia. En un tal show que te hará pasar momentos de entretenimiento estelar. Descubre el hilo negro desde tu alcoba, con o sin tu pareja en Fernanda de Noche. Lunes a viernes a las 10 de la noche. En La Octava. Para que tengas tu propio análisis y tu propia perspectiva de lo que pasa en tu ciudad, en tu país y en el mundo, en De 1 a 3 te damos la noticia desde diferentes ángulos y te presentamos todas las voces. Tenemos un enfoque social y plural y ponemos siempre a la gente en el centro. Acompáñanos a citas de lunes a viernes en punto de las 13 horas. Por La Octava. Regresamos a los periodistas este jueves 28 de agosto. Estamos ya a 3 días de finalizar ya este mes. Nos queda pues 4 meses de este año que todavía van a ser meses muy atípicos, Alejandro. Es pues sí, complicado, ha sido complicado este año, pero pues hay que tener mucho ánimo, hay que tener mucha disposición para afrontar la adversidad. Y aquí en los periodistas, pues tenemos el deber, la responsabilidad de llevarle a usted que nos escucha y que nos ve información de interés público. Vamos a continuar, si te parece, Alejandro, con la segunda parte de la portada de los periodistas, con la noticia número 6 de la portada. Hoy, otra vez, hablando sobre el presidente López Obrador, quien, pues sí, se acerca a su segundo informe de gobierno con una aprobación del 57% de acuerdo al ponderado que realiza Oráculos, que actualiza con las encuestas de El Universal, publicada el día de ayer, y la de Ekrol, que se difundió hoy. De acuerdo con los datos de Oráculos, López Obrador tendría una aprobación del 70% en agosto de 2019, hace un año. Llegó a 70% hace exactamente un año, justo antes de su primer informe de gobierno. Además, el presidente inició este año, este 2020, con una aprobación promedio de 66%. Mientras que la encuesta de Ekrol arroja que López Obrador llega al mes de agosto con un 58% de aprobación, lo que significa un aumento con respecto al 46% de aprobación que registró en julio. O sea, es un ascenso importante, Alejandro, de acuerdo con esta encuestadora, de 46 a 58%. Sí, lo traía muy bajo, esa es la verdad. Esta encuestadora lo traía muy bajo y luego trae una corrección en el último, sobre todo en el último mes y medio. Yo creo que está muy relacionado con el tema Lozoya, porque no hay otra cosa que haya cambiado. De hecho, los números que arroja, por ejemplo, el mes pasado, lo decía Durazo, fue muy malo para la seguridad en México. Y pues se confirmaron datos de la economía, pues datos históricos de caída histórica. En realidad lo que trae en la mano y que agrega, digamos, es lo de Lozoya y la posibilidad de que personajes de la vida pública en México pues sean llevados a juicio. Ahora, trae un 57, frena la caída, traía una caída para más o menos para el mes de abril. Abril traía 62% de aprobación con 30% de desaprobación. Y luego empieza una caída, pero me gusta los ponderados en general. El de Oráculos es el único que yo he encontrado
que el que lo hacen con responsabilidad, pues que miden el peso de cada encuesta y potencian las encuestadoras, pero trae un 57% en un gap entre el 50 y el 64%. 57% de aprobación es alto, Álvaro, ¿eh? Lo es. Es alto. Sobre todo, Alejandro, considerando... México, Álvaro, sí. Uf, O sea, ¿qué es eso? O sea, sobre todo por un contexto de derrumbe de la economía, que es solamente así se le puede llamar, los indicadores macroeconómicos así lo establecen, y como consecuencia justamente de esta pandemia en la que han perdido la vida más de 60,000 personas, la situación de la seguridad pública y la violencia. Entonces, traer 57%, 58% es una buena cifra. Claro, ha venido perdiendo potencia de manera paulatina si tomamos en cuenta, no cuando ganó la presidencia de la República en julio de 2018, sino en enero de 2019, que es cuando llega a su nivel más alto, alrededor del 80%. 78 dice la misma, el ponderado Sí. de Oráculos. 78. 78, algunos le daban hasta 82, recordarás, creo que el financiero, exactamente, el financiero. Ahora, las últimas encuestas, Álvaro, la de Enroll, que es la Enroll, Encol, ese es el nombre, sí. Esta es la última, le da 58, la Universal 53, el financiero 58. Y luego el País trae una de 68 de junio también. O sea, sí. La considera el ponderado. Yo estoy esperando la de Reforma. Sí. A ver, es que ahí está el tema, porque la de Reforma, aun cuando las hacía trimestrales, si mal no recuerdo, Álvaro. Eran trimestrales, es atípico. Ahora, sigue haciendo encuestas, es atípico que no haya publicado, porque la última es de febrero, que también la incluye en el ponderado, trae un 59%, que es casi la de Encol ahora mismo. O sea, trae 58 Encol en agosto, en febrero traía 59 Reforma. A mí me parecen muy, muy buenos números considerando lo que está pasando en México, que no es menor, en México y el mundo, por supuesto, pero nada más que la gente no mide al presidente con respecto a Bolsonaro o a Trump o a lo que está pasando, mide con respecto a lo que está pasando en su comunidad. Le llamas y ellos te responden por lo que está viendo y está sufriendo en ese momento, ¿no? Aún así, es muy buen número. Sí, a mí, la encuesta de Reforma que no ha salido es una encuesta que siempre se toma en cuenta porque ha tenido Reforma, digamos que ha tomado un perfil de credibilidad en materia de medición de opinión pública, y llama la atención que no haya encuestas. La encuesta más reciente que publicó Reforma fue que Ricardo Anaya era visto como el contrapeso de López Obrador. De hecho, Lorena Becerra, quien es la que hace las encuestas para Reforma, tomó distancia de esa encuesta y dijo que había sido elaborada en Monterrey. Lorena Becerra elabora las encuestas en la Ciudad de México para Reforma, y aquella encuesta la hizo el norte de Monterrey, que también es del Grupo Reforma, por supuesto. Claro. Pues sí, no ha publicado. Era un obligado de lo que publicaba Reforma, y recordemos que Reforma queda muy cerca en la elección. O sea, en 2018 es de las que queda más cerca. Había un ponderado en ese momento que estaba haciendo Bloomberg, no sé si recuerdas. Sí, ¿cómo no? Que era claro, muy bueno también, y tomaba, así, era ponderado. ¿Por qué es ponderado? Porque le da ciertos pesos, valores, dependiendo qué tan buena es la encuesta, qué tan buena fama tiene. Por eso es difícil. No nada más las promedia, pues, sino que agarra y dice, pues tienen. Entonces era muy buena esta de Bloomberg,
y se movía mucho con respecto a lo que decía Reforma, porque Reforma traía esa credibilidad. Ahora no sé por qué no han sacado con regularidad su encuesta. Entiendo que por el riesgo que implica el levantamiento de encuestas a domicilio. No es lo mismo levantar una encuesta telefónica que una a domicilio, y si hay un riesgo de contagio para los encuestadores. Es de alto riesgo, es lo que me dicen quienes se dedican a esta actividad. Bien, pues hoy, por cierto, ayer le comentábamos aquí, y esta es la noticia número 7 de la portada de los periodistas, le comentábamos de este reportaje, le comentamos sobre 2 reportajes que publica El País, 2 reportajes donde habla de cómo la Secretaría de la Defensa Nacional de Enrique Peña Nieto habría desviado fondos utilizando empresas fantasma. 2 entregas que hizo El País. Pues hoy le responde la Secretaría de la Defensa. En la mañana había hablado algo el presidente sobre el tema, pero hoy le responde la Secretaría de la Defensa y le dice al País que pues estos presuntos desvíos por 2.756 millones por medio de empresas fantasmas entre esos años 2013 y 2018 pues no son tales. Dice que el ejército mexicano pues que contrató a estas empresas, pero no se encontraban en el registro de la Secretaría de la Función Pública de proveedores sancionados para contratar. Es decir, eran perfectamente legales entre 2013 y 2018. Si después entraron en el padrón de empresas con movimiento raro, este padrón que hace el SAT, pues ya esa es otra historia, pero en el momento de la contratación, esto es lo que dice la Secretaría de la Defensa, no eran ni empresas fantasmas ni se estaban utilizando para desviar recursos. Dice, por el momento, al momento de los contratos con la Sedena, las empresas estaban textualmente debidamente constituidas y sin ningún impedimento para llevar a cabo la contratación y prestación de servicios. Sin embargo, también agregó que en caso de existir anomalías, como se afirma en estos 2 reportajes del periódico español, estas serían detectadas por los órganos fiscalizadores competentes. Esa es la respuesta. Bueno, habrá que seguir, habrá que investigar, por supuesto, pero una vez más, dice mañana El País. Una vez más, levantas una piedra y sale pus, porquería, cochinada, como es la expresión que a ti te gusta usar, Alejandro, efectivamente, pero pues ojalá que se esclarezca debidamente este asunto. Vamos a la noticia número 8, que tiene que ver también, Alejandro, y usted que nos escucha y que nos ve con una encuesta muy interesante. Y es que el Universal publica que 9 de cada 10 mexicanos se mostraron a favor de enjuiciar a los expresidentes de la República por corrupción. Acerca de los expresidentes que deberían ser llamados o llevados a juicio por ilícitos que supuestamente cometieron durante sus gobiernos, pues Enrique Peña Nieto se ubicó en el primer lugar con 89.4%, es decir, casi 90% de los encuestados está a favor de que se le enjuicie. Luego sigue Carlos Salinas, que gobernó de 1988 a 1994, y el 88.5% de los encuestados se mostró a favor. En tercer lugar, Felipe Calderón, con 82.1% de los encuestados que se manifestó pues a favor de que sea enjuiciado por los supuestos delitos que habría cometido. Y Vicente Fox, por su cuenta, registró un 78%. Fox, usted lo recuerda, fue el primer presidente de la República de la Alternancia del 2000 al 2006. Y Ernesto Zedillo, alguien que después de que dejó el cargo justamente en el 2000, le entregó el poder a Fox y se esfumó de México para cobrar muchos millones de las empresas como empleado de empresas que privatizó,
pues solamente un 74.3% de los encuestados se manifestó a favor de ser enjuiciado. Y hoy, justamente, el presidente López Obrador, en su conferencia de prensa que se llevó a cabo allá en Nuevo León, recordó que los ciudadanos tienen que reunir alrededor de pues un 1.5 y 1.6 millones de firmas, que es pues el equivalente al 2% del padrón electoral, pues para solicitar la consulta, y precisó que el tiempo para entregar las firmas es del 1 al 15 de septiembre de cada año. Yo veo eso cada vez más remoto. ¿Lo ves remoto? O sea, ¿la consulta la ves remota? Sí. O sea, que junta, en 15 días junta tú 1,5 millones de firmas. No, bueno, pero tienes las dos opciones más. O sea, están la Cámara de Diputados o el Senado, o bien hasta el presidente. Sí. Pues ya Monreal dijo que ellos están viéndolo ya seriamente. De hecho, le puso plazo para el lunes. El lunes presentarían ellos. O sea, de que va a caminar, creo yo, va a caminar. Pues veremos. No me gusta esto, menos el propósito. Claro. Si hay delitos, sobre ellos. Claro. Lo que decía Monreal también ayer, que es que me parecía inteligente, que decía, bueno, pues para eso está la fiscalía. Ahora, pues sí. Hay también, Álvaro, algunos delitos sobre los que no se les puede juzgar. Entonces entiendo que es como agarrarlos y someterlos y ponerlos a disposición como cualquier ciudadano. Ahora, los números de la encuesta del Universal dicen muchas cosas. Mira, el 39.4 pide a Salinas, o sea, Salinas sigue siendo el gran chupacabras de México, ¿no? La gente lo tiene como, pues, no lo quiere. Es detestado. Muy detestado. Y luego el otro se entiende, el otro personaje, Peña, no se entiende, no se justifica, no se entiende nunca, pero está igualito, sí. Casi igualito que Peña. Pero ahí tienes un efecto que es el efecto de la recordación, digamos, ¿no? Se le recuerda mucho porque acaba de terminar su mandato y todos sus temas están muy frescos. Pero te recuerdo que ya tiene 8 años que dejó la presidencia Felipe Calderón. ¿Te refieres a Calderón? Ahora me brinco a Calderón. Tiene 8 años que dejó la presidencia Calderón, Álvaro, y tiene un 82%. 82% de los encuestados por el periódico El Universal piden que se le lleve a juicio. Es altísimo. Sí. Es altísimo. Sí, se entiende en el caso de Peña porque es ser más próximo, pero también Calderón porque él mismo se ha encargado de tener un protagonismo inaudito, no de ahora que está buscando el registro del partido de su propiedad, México Libre, sino primero, después de que dejó la presidencia de la República, pues estando detrás, literalmente, de su esposa, de Margarita Zavala, primero para buscar hacerla presidenta del PAN, luego diputada federal, luego otra vez presidenta del PAN, luego candidata presidencial por ese partido, y luego, cuando no pudo, porque se le cruzó Ricardo Anaya, pues candidata presidencial sin partido. Es decir, el protagonismo que ha tenido Felipe Calderón después de que dejó la presidencia de la República, pues ha sido constante, permanente y cada vez más ruidoso en términos de la confrontación que ha mantenido con López Obrador desde hace años, y en ese sentido, por supuesto que se explica tal nivel de intención de los ciudadanos consultados para que eventualmente sea enjuiciado. Es muy alto, como tú bien lo dices. Sí. Bueno, pues en la noticia número 9 de la portada de los periodistas,
Hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos exhortó a la Secretaría de la Defensa Nacional a que investigue de manera exhaustiva la probable violación de los protocolos de actuación y de los estándares internacionales de uso de la fuerza letal con arma de fuego durante este operativo del que le hemos hablado, que publica originalmente el periódico El Universal, justamente, del pasado 3 de julio allá en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde un civil es abatido por militares tras ser reconocido como persona herida. Y pues bueno, el video es muy, muy claro, el audio al menos es muy, muy claro, que difunde en su momento el periódico El Universal, y también la respuesta del secretario de la Defensa fue muy clara en ese sentido: se les va a investigar y se les tiene que investigar. Bueno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos también dijo que estos hechos representarían una flagrante violación al manual de uso de la fuerza, una grave violación a los derechos humanos, además de posiblemente constituir una ejecución extrajudicial. Delicadísimo este tema, pero lo que creo que debe ocurrir es que, como en todo tipo de arbitrariedades, en todo tipo de violación de los derechos humanos, no haya impunidad. No es que de la noche a la mañana se termine el uso desmedido de la fuerza o conductas tan aberrantes como la ejecución extrajudicial o hechos como este que vemos, sino que no queden impunes. Ese es el asunto, sobre todo teniendo en este gobierno tal protagonismo el ejército y en general las Fuerzas Armadas del país. No debe haber en este y en ningún caso impunidad. Ese debe ser el mensaje, Alejandro. Y vamos, si te parece, a la última noticia de la portada de los periodistas, la noticia número 10. Hoy, fíjese, la Organización Mundial de la Salud alertó hoy que el coronavirus es un tornado de cola larga, así lo definió, y que el aumento del número de casos entre los jóvenes en Europa podría, en última instancia, repercutir en las personas mayores, que son más vulnerables, y provocar un aumento de las cifras de mortalidad. El doctor Hans Kluge, representante de la OMS en Europa, dijo que es probable que los jóvenes entren en contacto más cercano con los ancianos a medida que el ambiente se vaya enfriando en esa región, por lo que alertó: no queremos hacer predicciones innecesarias, pero esta es definitivamente una de las opciones, que en un momento habrá más hospitalizaciones y un aumento en la mortalidad. Ojo, ¿eh? Y mientras, en los casos de COVID-19 confirmados mediante pruebas de laboratorio y comunicados por los países a la OMS, superaron hoy ya 24 millones de casos confirmados en el planeta. Y fíjate que justo estaba viendo el día de hoy un texto de la agencia española EFE. Traes una segunda ola durísima en España. Sí. Italia duplicó los casos, todos sus casos en una semana. Francia, la epidemia regresó y ganó terreno nuevamente, se volvió a meter. A Francia la había controlado muy bien. Bueno, pues ahora ya están otra vez en la bronca de la COVID. Alemania, tendencia al alza permanente. Reino Unido, se tienen que meter a reforzar medidas de confinamiento. Portugal, un disparo en los contagios, y solamente Finlandia tiene control, Bélgica tiene control, pero Grecia trae repunte. En fin, Álvaro, es todo Europa otra vez sufriendo la pandemia como peor que en el día cero. Sí, lamentablemente eso está ocurriendo y pues a nadie le gusta ese tipo de noticias. Nosotros la hemos estado pasando también mal en México
y todavía nos queda un largo trecho en estos meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, porque además viene la temporada de influenza y eso todavía va a ser pues más riesgoso para la salud de los habitantes de nuestro país. Alejandro, vámonos, si te parece, a una breve pausa y volvemos con más información cuando son las 6 de la tarde con 45 minutos. Volvemos. Noche de debate en el octágono. El periodista Sergio Sarmiento y el diputado Gerardo Fernández Noroña se verán las caras en un mano a mano sobre el tema del avión presidencial. ¿Qué opinan de la rifa? ¿Qué dicen de los videos filtrados de ex colaboradores panistas y los de Pío López Obrador con David León? ¿Se deben juiciar a los expresidentes? De todos esos temas vamos a hablar. No se lo pierdan, 8 de la noche en la octava. Mantente en sintonía con la octava y la nueva normalidad. Para estar en sintonía con la nueva normalidad, En la octava te damos estos consejos. Continúan las medidas de higiene. Lavarte las manos. También, si se puede, pues cargar con el gel. Y si vas a estornudar, pues utiliza el estornudo de etiqueta. Sí, ayú. si tienes que salir por alguna actividad esencial, Utilizar el famoso cubrebocas. Sal con careta. Si puedes, los gogles. Si vas al banco, si vas a las tiendas, si vas en el transporte público, no lo olvides. Si sacan al perrito, no le laven las patitas con cloro, acuérdense que les hace daño, pero sí límpienlas. La higiene no solamente se limita a nuestro hogar, también en el lugar donde estamos trabajando. Pues hay que sanitizar las computadoras, los teclados, las agarraderas de las puertas. Hay que limpiar todo. La sana distancia sigue vigente. mídela 1,5 metros alrededor. Mejor codazo que enfermedad. No te desconectes, mantente en sintonía con la octava y la nueva. Por las noches, te llevamos en un recorrido a la información local, nacional e internacional para construir un noticiario muy completo que examina a detalle, con responsabilidad y amplio criterio, lo que está pasando al momento. Un periodismo valiente, veraz y que da voz a todos, con el estilo único de Rubén Luengas. Tengo la convicción de que periodismo que no incomoda no es periodismo. Soy Rubén Luengas y estoy aquí en la octava. Lunes a viernes a las 9 de la noche. Por la octava. La realidad de México a través de laoctava.com. Desde cualquier dispositivo. Periodismo de verdad. Información, credibilidad, análisis, libertad. Bienvenidas, bienvenidos a la emisión de 1 a 3. Hoy, Reprodúcelo cuantas veces quieras. que sucedió a las 10 horas con 29 minutos de esta mañana. Laoctava.com. Siempre cerca de ti. Nosotros no censuramos a nadie, no somos iguales a los gobiernos anteriores. Se censuró a José Gutiérrez Vivó en el gobierno precisamente del sexenio pasado. Entonces, sí había represalias y censura, de modo que si alguien está pensando o expresando de que nosotros censuramos, están mintiendo. Es decir, son mentirosos, falsarios, hipócritas, porque esa es la característica principal del conservadurismo,
la doctrina de los conservadores en realidad es la hipocresía. Pues sí, esta fue la respuesta, la volvimos a poner para que usted la escuche, la vea, la respuesta que habla en plural del presidente, pero es una respuesta a Calderón, a Felipe Calderón, que había pues cuestionado a López Obrador defendiendo a Carlos Loret en esta escaramuza que hay todavía en W Radio, en Radiópolis, en esta disputa entre el grupo Prisa de España y el corporativo Coral de Miguel Alemán Magnani, que está asociado con Carlos Cabal Peniche, un personaje, por cierto, tabasqueño, que fue a quien Carlos Salinas le dio un banco, Banco Unión, un banco que quebró y que fue rescatado por el FOAPROA, y que a la panza del FOAPROA fueron a dar créditos no solamente de grandes empresarios, sino también de políticos o de partidos políticos como el PRI y como Roberto Madrazo. Y bueno, esta disputa corporativa empresarial se asoció a un intento de censura o a una supuesta censura para que el conductor Carlos Loret fuera sacado del aire, como aseguró Felipe Calderón. Sí, bueno, luego le recordaron a Felipe Calderón, nosotros mismos se lo recordamos. Carmen Aristegui ayer tuvo una mesa muy interesante, bastante buena, justo sobre el tema, recordando el episodio en el que el gobierno de Felipe Calderón intentó removerla de su programa, porque esto sucedió en el 5º año de gobierno de Felipe Calderón, porque ella habla sobre una manta de Gerardo Fernández Noroña, quien habla en una sesión de San Lázaro, allá en febrero de 2011, extiende una manta en la que se lee: ¿tú dejarías conducir a un borracho tu auto? No, ¿verdad? ¿Y por qué lo dejas conducir al país? Y está la foto de Felipe Calderón en aquella manta. Eso hace que la periodista pregunte. En aquel momento lanza ella una pregunta, dice: sería prudente por lo que este personaje tiene en las manos, está dirigiendo el destino de millones de mexicanos. Ella lanza simplemente una pregunta. Ella dice: las sociedades requieren necesariamente saber cuál es la condición de quien está tomando decisiones a nombre del interés general. Y luego ya repite: ¿tiene o no problemas de alcoholismo el presidente de la República? Eso es lo que dice ella, frase que fue suficiente para que se empezara una persecución, como lo comentamos ayer, una persecución que buscaba pues como le hacen los panistas, porque así le hicieron, y como le hizo el mismo Enrique Peña Nieto después, pues buscaban que se fueran del país, expulsarla, correrla. Ese es el episodio. Efectivamente, un asunto sobre el supuesto alcoholismo de López Obrador, del que habla Julio Scherer García en Calderón, de Cuerpo Entero. Sí, por supuesto, en este libro de Julio Scherer García, Calderón de Cuerpo Entero. En fin, es parte de esta diatriba que han tenido López Obrador y Calderón desde hace muchos años. Vamos a ir, Alejandro, a un breve corte y volvemos. Con la Octava y la nueva normalidad. Para estar en sintonía con la nueva normalidad, en la Octava te damos estos consejos. Continúan las medidas de higiene. Lavarte las manos. También, si se puede, pues cargar con el gel. Y si vas a estornudar, pues utiliza el estornudo de etiqueta. Así, achú.
Si tienes que salir por alguna actividad esencial, Utilizar el famoso cubrebocas. Sal con careta. Si puedes, los gogles. Si vas al banco, si vas a las tiendas, si vas en el transporte público, no lo olvides. Si sacan al perrito, no le laven las patitas con cloro, acuérdense que les hace daño, pero sí límpienlas. La higiene no solamente se limita a nuestro hogar, también en el lugar donde estamos trabajando. Pues hay que sanitizar las computadoras, los teclados, las agarraderas de las puertas. Hay que limpiar todo. La sana distancia sigue vigente. mídela 1,5 metros alrededor. Mejor codazo que enfermedad. No te desconectes, mantente en sintonía con la octava y la nueva normalidad. Noche de debate en el octágono. El periodista Sergio Sarmiento y el diputado Gerardo Fernández Noroña se verán las caras en un mano a mano sobre el tema del avión presidencial. ¿Qué opinan de la rifa? ¿Qué dicen de los videos filtrados de ex colaboradores panistas y los de Pío López Obrador con David León? ¿Se deben juiciar a los expresidentes? De todos esos temas vamos a hablar. No se lo pierdan, 8 de la noche en la octava. Criar hijos puede ser una tarea tan satisfactoria como frustrante, pues la maternidad es una condición llena de grandes y pequeños desafíos, en la que recibir consejos puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de nuestros esfuerzos. Escucha todo lo que tienen que decirte nuestras anfitrionas, mujeres como tú, que han tenido también la dicha de ser mamás. Madres, lunes a viernes a las 11 de la mañana, en la octava. En el terreno de juego de la crítica deportiva, la experiencia del capitán es fundamental para salir avante. Y para asegurar el resultado, la mejor defensa es el ataque. Juega en la mejor escuadra sobre información y análisis de las principales disciplinas deportivas en el programa. Los grandes analistas de fútbol se está saltando la línea. ¡Hombre, metió un pelotazo! La Octava Sports, lunes a viernes a las 3 de la tarde. En la octava. Que tengas tu propio análisis y tu propia perspectiva de lo que pasa en tu ciudad, en tu país y en el mundo, en De 1 a 3 te damos la noticia desde diferentes ángulos y te presentamos todas las voces. Tenemos un enfoque social y plural y ponemos siempre a la gente en el centro. Acompáñanos a citas de lunes a viernes en punto de las 13 horas. Por la octava. Periodistas, son las 6 de la tarde con 57 minutos, pues es la hora, nos apena mucho, pero y también nos alegra que hayamos estado acompañándolo a usted durante una hora sobre asuntos relevantes del día. A usted que nos escucha a través del 88.1 de FM, le damos las gracias por habernos acompañado esta hora. Nos despedimos de ustedes. Mañana los esperamos a las 6 de la tarde en el 88.1 de FM y vamos a continuar con la programación de los periodistas en YouTube y en canal 8.1 de televisión, ya sea la televisión abierta o los sistemas de paga. Y vamos a ir a algo interesante, Alejandro. Un grupo de jóvenes premiados. Híjole, qué orgullo. Mexicanos, ellos participan en Desafío COVID de MIT, que es una institución pues de mucha fama en Estados Unidos, y ganan. Y vamos a hablar con ellos, van a estar con nosotros el día de hoy aquí en Los Periodistas, así que, pues bueno, si quiere, si usted nos está escuchando en radio, véngase, acompáñenos. Es más, se va a poner interesante porque después de nosotros viene un debate también. que promete. Le vamos a... Es sobre el avión presidencial. Claro, es Sergio Sarmiento, un periodista, y Fernández Noroña. Gerardo Fernández Noroña, que usted conoce seguramente. Pues bueno, van a debatir, está muy bien. Yo ahí en el voy espacio a de a verlo. Gómez, en el espacio de Hernán Gómez, exactamente. Gómez, nos vamos a ligar de Los Periodistas con Hernán Gómez, de manera que quédese. Y mientras nos despedimos de radio y volvemos después de una breve pausa.
Noche de debate en el octágono. El periodista Sergio Sarmiento y el diputado Gerardo Fernández Noroña se verán las caras en un mano a mano sobre el tema del avión presidencial. ¿Qué opinan de la rifa? ¿Qué dicen de los videos filtrados de ex colaboradores panistas y los de Pío López Obrador con David León? ¿Se deben juiciar a los expresidentes? De todos esos temas vamos a hablar. No se lo pierdan, 8 de la noche en la octava. Mantente en sintonía con la octava y la nueva normalidad. Para estar en sintonía con la nueva normalidad, En la octava te damos estos consejos. Continúan las medidas de higiene. Lavarte las manos. También, si se puede, pues cargar con el gel. Y si vas a estornudar, pues utiliza el estornudo de etiqueta. Sí, ayuda. si tienes que salir por alguna actividad esencial, Utilizar el famoso cubrebocas. Sal con careta. Si puedes, los gogles. Si vas al banco, si vas a las tiendas, si vas en el transporte público, no lo olvides. Si sacan al perrito, no le laven las patitas con cloro, acuérdense que les hace daño, pero sí límpienlas. La higiene no solamente se limita a nuestro hogar, también en el lugar donde estamos trabajando. Pues hay que sanitizar las computadoras, los teclados, las agarraderas de las puertas. Hay que limpiar todo. La sana distancia sigue vigente. mídela 1,5 metros alrededor. Mejor codazo que enfermedad. No te desconectes, mantente en sintonía con la octava y la nueva norma. Por las noches, te llevamos en un recorrido a la información local, nacional e internacional para construir un noticiario muy completo que examina a detalle con responsabilidad y amplio criterio lo que está pasando al momento. Un periodismo valiente, veraz y que da voz a todos, con el estilo único de Rubén Luengas. Tengo la convicción de que periodismo que no incomoda no es periodismo. Soy Rubén Luengas y estoy aquí en la octava. Lunes a viernes a las 9 de la noche. Por la octava. Conoce la realidad de México a través de laoctava.com. Desde cualquier dispositivo. Periodismo de verdad. Información, credibilidad, análisis, ¿Qué tal? Muy buenas libertad. tardes, bienvenidas, bienvenidos a la emisión de 1 a 3. Hoy, Reprodúcelo cuantas veces quieras. que sucedió a las 10 horas con 29 minutos de esta mañana. Laoctava.com. Siempre cerca de ti. Volvemos a los periodistas, son las 7 de la noche con 3 minutos y antes de irnos al corte de la hora aquí en los periodistas, le adelantamos que hablaríamos con jóvenes mexicanos que ganaron, pues ahora sí que como dice el lugar común, pusieron el México de nombre muy en alto. Y es que El Humberto nombre de Alejandro... México en alto, señor. Ah, sí, ¿qué dije? El México del alto nombre. El nombre de México en Sobre alto, todo por los dice el lugar común. muchachos. Sobre todo Pues por sí. los muchachos. ¿Qué van a decir? Pues resulta que Humberto Alejandro Miranda Franco, alumno de 7º semestre de la licenciatura de Matemáticas Aplicadas y Computación de la FES Acatlán, la gloriosa FES Acatlán de la que yo egresé hace ya algunos ayeres, y Carlos Alberto Rodríguez Cerón, del 4º año de la licenciatura en médico cirujano de la Facultad de Medicina de la UNAM, con un equipo de universitarios de otras instituciones, ganaron el desafío COVID-19 del MIT, América Latina contra COVID-19, en la categoría Track A. Bueno, pues los dos muchachos ganaron con una aplicación basada en un protocolo de inmunidad SARS-CoV-2 que ayude a gestionar
a la vez analizar la información para tener un regreso más seguro a la actividad económica. Imagínense ustedes. Sí, los jóvenes compitieron en un hackathon virtual convocado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es el famoso MIT, cuyo objetivo fue idear soluciones innovadoras frente a la crisis de la COVID-19 en la región de América Latina. Bueno, como parte del premio, este instituto de alto prestigio otorgó al proyecto un apoyo económico. También empresas como IBM, Amazon, Oracle les proporcionaron créditos para utilizarlos en sus plataformas e infraestructura. Bueno, y justamente tenemos hoy aquí en Los Periodistas el gusto, el privilegio de poder platicar con Carlos Alberto Rodríguez Cerón, que es estudiante de la Facultad de Medicina de la UNAM, y de Humberto Alejandro Miranda-Franco, que es alumno de la FES Acatlán, la gloriosa FES Acatlán. Pues sean bienvenidos, Carlos, Humberto, a Los Periodistas. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, buenas noches, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, Alejandro, Álvaro. Oigan, muchachos, a ver, porque yo creo que vale la pena contárselo al auditorio, decirle exactamente al auditorio de qué se trata, en qué estuvieron trabajando ustedes y cuál es la aplicación de lo que esta app puede hacer. Ok, Ale, si quieres, tomo esta pregunta. Ok, de lo que consiste la aplicación está basado en el protocolo SARS-CoV-2. Se le da un seguimiento a los pacientes y una vez que se recuperan de la enfermedad SARS-CoV-2, ingresan al protocolo SARS-CoV-2 y también a la plataforma que se llama Immune. De ahí se le genera una cita al hospital y se le toman unas muestras. A partir de las muestras tomadas, se le genera otra cita para la cual se le informa a la persona la situación en la que se encuentra, acerca de la probabilidad que tiene sobre la inmunidad. A partir de estos análisis, lo que se puede generar como un resultado es un regreso mejor controlado y objetivo para poder... Si quieres te apoyo tantito, Ale. Sí, es que Claro. me estoy congelando. Tranquilo, hombre. Sí. Miren, Pues, a ver, adelante. Básicamente lo que estamos planteando aquí es, hay muchas formas en las que se está diagnosticando la enfermedad, la infección, pero ante la situación de que no hay un tratamiento eficiente en este momento, no hay una medida de intervención que nos pueda permitir levantar la cuarentena, la vacuna llega, en un mejor caso, llega en 5 meses aproximadamente. Entonces, la única forma en la que tenemos para seguir adelante, para plantear un regreso a la normalidad, un regreso seguro, es determinando cómo le va a ir a los pacientes, cómo le va a ir a la gente una vez que adquieren la infección. Es decir, ¿hay posibilidad de reinfección? ¿No hay? Hay mucha evidencia ahorita, muchos artículos están saliendo hablando de si es o no posible esto. En cualquiera de los casos, hablar de cómo se está comportando la respuesta inmune en cada uno de estos pacientes es de suma importancia. Inicialmente, como les dijo mi compañero, vamos a registrar a los pacientes una vez que salen del cuidado hospitalario. Están registrados a esta app y se les va a dar una cita en un hospital, una institución de salud donde nosotros estemos haciendo estas pruebas, que es el protocolo, el SARS-CoV-2, que está en desarrollo en el Instituto Conde Valenciana. Y en esta institución vamos a procesar estas pruebas, y estas pruebas lo que hacen es nos van a dar un panorama completo de la respuesta inmune. Actualmente nada más están midiendo. Bueno, lo que yo estoy está haciendo es medir más cosas que nos van a dar una visión más amplia de la respuesta inmune. Y con todo esto nosotros vamos a decir, ok,
este paciente tiene una alta probabilidad de que si se reinfecta, va a tener una presentación moderada, severa, leve de la enfermedad. O, en dado caso, tiene una probabilidad baja. Por lo tanto, esto nos va a permitir no solo determinar cuándo quitar la cuarentena, cuándo relajar las medidas sanitarias, sino que también nos va a permitir decidir quién va a recibir la vacuna primero. Porque actualmente creo que la mejor medida, la más equitativa, la más justa, pues obviamente es parte del azar, determinar quién tiene factores de riesgo, quién no. Pero todo esto es información nueva. Nadie tiene la respuesta clara en el manejo de la enfermedad. Pero si nosotros tenemos una forma objetiva, cuantitativa, de medir quién es más probable de que tenga un curso más grave de la enfermedad, basándonos en su inmunidad después de una primera exposición al virus, pues estas personas con un mayor riesgo de desarrollar una segunda enfermedad grave o más severa, pues nos va a permitir decir, estas personas necesitan recibir la vacuna inmediatamente. La primera tanda que llegue tiene que ser recibida por estos pacientes. Y hay otras personas que van a ser más afortunadas y van a tener una mejor respuesta inmune contra el virus. Y con esto nosotros podemos hacer pues un camino, unos pasos a seguir para levantar la cuarentena y que haya una nueva normalidad segura para todos. A ver, no sé quién quiera responder, pero Carlos Alberto Rodríguez Cerón, que es de la Facultad de Medicina, o Humberto Alejandro Miranda Franco, de la FES Acatlán. Aquí cursan carreras muy diferentes. Uno medicina, otro matemáticas aplicadas y computación. ¿A quién se le ocurrió y cómo diablos se juntaron? Además, son otros compañeros de ustedes para para hacer esto, que fue, digamos que, pues, por un reconocimiento muy, muy relevante para el trabajo que ustedes llevaron a cabo. Pues, o sea, creo que justo eso es la parte más bonita de todo el proyecto. Todo esto fue en el evento del MIT y yo propuse la idea inicial. Yo dije, ok, o sea, tengo esta idea de un protocolo clínico, estoy proponiendo estas 3 pruebas. Se me ocurre que podemos utilizar un sistema web para darle el seguimiento a los pacientes, pero la realidad es que es eso, o sea, fue una idea muy básica, muy, muy general, y el equipo en conjunto fue el que materializó la idea, por así decirlo. La verdad, o sea, como dices, tenemos backgrounds académicos completamente distintos. Entonces, sí, en el momento en el que yo dije, se me ocurre un sistema, o sea, Alejandro y nuestros demás compañeros fueron los que brincaron en, sí, puede ser de esta forma, puede ser basado en Amazon, puede ser basado en IBM, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad, cosas que yo no tengo la más remota idea. Entonces, digamos, sí, yo di la idea inicial, pero el protocolo, la materialización del protocolo y digamos que la factibilidad del proyecto es gracias a justo este trabajo multidisciplinario. Tenemos, no solo es medicina y matemáticas, tenemos un ingeniero en sistemas, tenemos en mecatrónica, tenemos diseñador industrial, o sea, es un complejo de disciplinas que juntas podemos desarrollar lo que estamos proponiendo. Pero si no se hubiera integrado el equipo, que fue por pura afinidad, no habríamos podido lograr, se hubiera quedado en una idea. Claro. Oye, Alejandro, y bueno, Alejandro es el matemático aquí en la ecuación, en esta dupla. Y ustedes empezaron, ¿qué pensaron? ¿En una app que operara como tal, o sea, que la bajaras a tu cel y luego que a partir de esa app, o estaban pensando en un código más complejo, digamos una página web y luego que tuviera, obviamente detrás están pensando una gran base de datos, etcétera? A ver, cuéntanos un poco sobre eso. Pues realmente sí, la página tiene algunas funciones ya muchísimo más elaboradas para el análisis de la información. Todo esto nos puede ayudar muchísimo para el regreso a la nueva normalidad,
Y todo está basado a partir de Amazon. Todo el código que está hecho ahorita se está evolucionando, se está haciendo la infraestructura necesaria para que evolucione, porque al principio lo estamos haciendo para el Hospital del Conde, exclusivamente. Pero obviamente esta idea se va a ir desarrollando, va a ir creciendo. Queremos que el impacto sea muchísimo más grande. Entonces, también necesitamos una facilidad para poder hacerlo de una manera escalable. Gracias a las herramientas que nos han proporcionado los patrocinadores, se ha podido desarrollar. Hemos tenido que aprender algunas cosas acerca de las plataformas que nos están brindando, pero sí se ha podido lograr el objetivo que se necesitaba en este proyecto. Claro. Que es desarrollar la app. En cuestiones de descargarla en el celular, sí, Ay, creo que se nos congeló. Ahorita no necesitamos algo así. O sea, no están pensándola como app, sino más bien como un sitio web, y ahí desde el sitio web tener todas las respuestas y además tener una base, me imagino, ahí unas bases de datos súper poderosas para poder hacer toda la administración de datos pues a futuro, a presente y a futuro, ¿no? Sí, por ahí va. De hecho, es válido mencionar, es pertinente mencionar que estamos pensando en que todo esto va a ser el médico que está dando de alta al paciente del cuidado hospitalario después de la infección principal. Este médico es quien va a estar registrando al paciente en la app, en el sistema. Entonces, inicialmente la idea es que sea accesible primero a los sistemas hospitalarios, aunque pueda estar disponible en las computadoras de los hospitales en piso, para que los médicos tengan la facilidad de registrar a los pacientes y obviamente que los pacientes también tengan la facilidad y la accesibilidad de ingresar al sistema y ver el estado del protocolo. Es decir, tienes cita tal día, tus resultados están listos, todavía no están listos, y todo esto pues pensando en que sea accesible para todos. Si lo hacemos pensando en una app, pues obviamente tenemos una limitante de que no todas las personas tienen acceso a un dispositivo con las características para una app. Entonces, pensamos la mejor forma de tener esta accesibilidad, la mejor forma de lograr el alcance es que sea un sistema web, que sí, sea posible tener una forma de app que esté en los celulares, pero que no sea la única, que sea principalmente un sistema web que nos permita una mayor cobertura. Pues enhorabuena, jóvenes. Perdóname, Alejandro, adelante. Sí, claro, realmente ese era el propósito. Sí se va a poder utilizar en los celulares, en las computadoras, en cualquier dispositivo. Van a tener sus medidas, claro, pero por el momento no se va a descargar. Va a ser una página que se va a poder visualizar en todos los dispositivos. Por la facilidad jóvenes, que ya había mencionado Carlos. Carlos Alberto Rodríguez Herón, pues médico en formación de la Facultad de Medicina de la UNAM, Humberto Alejandro Miranda Franco, de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, también de la UNAM. Muchas felicidades por este trabajo que fue premiado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Muchísimas gracias, Alejandro, Álvaro. Solo un último comentario. Estamos ahorita en la fase de prototipo, estamos tratando de implementar esto. Cualquier apoyo que cualquier persona pudiera otorgar en el financiamiento del proyecto, cuanto antes consigamos el financiamiento, antes podemos desarrollar esta primera fase basada en el Conde de Valenciana y más pronto podemos escalar todo el protocolo a algo que tenga un impacto en la sociedad. ¿A dónde se pueden comunicar para darles el apoyo? Afortunadamente ya tenemos nuestras redes sociales en proceso, ya listas. Tenemos nuestro Facebook, es Imun, está ahí atrás. Claro. Imun es IMMUN. Es nuestra página de Facebook, se pueden contactar ahí y si no, también hay una nota en la Gaceta de la Facultad de Medicina y de Acatlán, que también está nuestro contacto. Muchísimas gracias por el espacio y buenas noches. Al contrario, que les vaya muy bien, muchachos. Felicidades. Gracias.
Hasta luego, felicidades. Vamos. Luego, gracias. Gracias. ¿A ti nunca te dieron un premio así, Páez? Pues no, señor, ni a ti. A mí tampoco, menos en la escuela. Volvemos después de una breve pausa. La realidad de México a través de laoctava.com. Desde cualquier dispositivo. Periodismo de verdad. Información, credibilidad, análisis, ¿Qué tal? Muy libertad. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión de 1 a 3. Hoy, Reprodúcelo cuantas veces quieras. que sucedió a las 10 horas con 29 minutos de esta mañana. Laoctava.com. Siempre cerca de ti. Noche de debate en el octágono. El periodista Sergio Sarmiento y el diputado Gerardo Fernández Noroña se verán las caras en un mano a mano sobre el tema del avión presidencial. ¿Qué opinan de la rifa? ¿Qué dicen de los videos filtrados de ex colaboradores panistas y los de Pío López Obrador con David León? ¿Se debe enjuiciar a los expresidentes? De todos esos temas vamos a hablar. No se lo pierdan, 8 de la noche en la octava. Mantente en sintonía con la octava y la nueva normalidad. Para estar en sintonía con la nueva normalidad, En la octava te damos estos consejos. Continúan las medidas de higiene. Lavarte las manos. También, si se puede, pues cargar con el gel. Y si vas a estornudar, pues utiliza el estornudo de etiqueta. Sí, ayuda. si tienes que salir por alguna actividad esencial, Utilizar el famoso cubrebocas. Sal con careta. Si puedes, los gogles. Si vas al banco, si vas a las tiendas, si vas en el transporte público, no lo olvides. Si sacan al perrito, no le laven las patitas con cloro, acuérdense que les hace daño, pero sí límpienlas. La higiene no solamente se limita a nuestro hogar, también en el lugar donde estamos trabajando. Pues hay que sanitizar las computadoras, los teclados, las agarraderas de las puertas. Hay que limpiar todo. La sana distancia sigue vigente. mídela 1,5 metros alrededor. Mejor codazo que enfermedad. No te desconectes, mantente en sintonía con la octava y la nueva normalidad. Por las noches, te llevamos en un recorrido a la información local, nacional e internacional para construir un noticiario muy completo que examina a detalle, con responsabilidad y amplio criterio, lo que está pasando al momento. Un periodismo valiente, veraz y que da voz a todos, con el estilo único de Rubén Luengas. Tengo la convicción de que periodismo que no incomoda no es periodismo. Soy Rubén Luengas y estoy aquí en la octava. Lunes a viernes a las 9 de la noche. Por la octava. Fíjate, Alejandro, que a mí me llamó la atención hoy el spot del presidente López Obrador, porque es durito, sí, le improvisa. pone nombre y apellidos a, pues, a lo que, a Calderón también. O sea, habla del narcoestado, habla de ya nunca García Lunas, refiriéndose pues naturalmente al secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, preso en Estados Unidos acusado de narcotraficante, y habla del narcoestado que él no había mencionado, como en su momento aquí lo platicamos, Alejandro, pues por años yo no registro que López Obrador se haya referido en esos términos al gobierno de Felipe Calderón o al de Enrique Peña Nieto. Hasta hace un par de semanas cuando dijo, pues sí, un narcoestado, yo no había nunca dicho al respecto, pero pues está quedando claro que a los narcotraficantes se les protegía desde el poder público. En el caso específico de Genaro García Luna, que fue detenido, usted lo recuerda,
en diciembre del año pasado y que está preso en espera de un juicio que todavía no sabemos si va a celebrarse o se va a acoger como testigo colaborador en ese país. Sí, no hay información al respecto. Lo último que le leí a la periodista Dolia Esteves es que Genaro García Luna ha decidido enfrentarse al Departamento de Justicia, no declararse culpable primero, y enfrentar al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Pues al final es una apuesta muy complicada porque pues es una apuesta donde el Departamento de Estado va a buscar la máxima pena, la máxima pena. Si él se declara culpable, tiene el castigo, ¿no? Él está pensando que todavía puede regresar a sus actividades pues bueno, pero si se declara culpable es ya la renuncia completa a todo su estilo de vida. Eso es, tiene que entregar las propiedades, tiene que entregar todo lo que se le tiene incautado. Eso, él está apostando a que se puede defender y que va a poder llamar me imagino que la defensa está pensando incluso traer que la gente con la que García Luna cooperó en su momento de la misma agencia, ¿eh? Yo creo que esa es la estrategia que está pensando la defensa de García Luna, pero es una apuesta durísima, Álvaro, durísima. O sea, puede alcanzar la pena máxima si se le encuentra culpable. Y va a ser un juicio tan breve como permita la pandemia, pero va a ser un juicio breve. Yo creo que a finales de este año va a haber ya una sentencia para García Luna, ¿eh? Ahora, efectivamente, la más reciente información que Dolia Esteves compartió al respecto tenía que ver con la entrega que le hicieron los fiscales a la defensa de Genaro García Luna y que son elementos, obviamente, que lo hunden. Ya anteriormente la Fiscalía de Estados Unidos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, había entregado al juez y a la propia defensa de García Luna no solamente documentación, sino audios y videos que precisamente buscan acreditar el carácter de narcotraficante de Genaro García Luna, no solamente mientras fue el todopoderoso secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, sino antes, cuando estuvo al frente de la Agencia Federal de Investigación y después en su calidad de consultor y de contratista, incluyendo al gobierno de México, al gobierno de Enrique Peña Nieto, y con elementos en su conjunto que hacen perfilar que no será declarado inocente, sino exactamente lo contrario, culpable en una sentencia que todavía no sabemos de qué dimensión será, pero que puede ser de cadena perpetua. Sí. Ahora, yo creo que le vienen también sorpresas a García Luna porque es muy probable, Álvaro, que pues lo traicionen. Es decir, que personas que estuvieron cerca de él en su momento. Por ejemplo, recordemos que Iván Reyes está allá, él era el enlace de México con la DEA, así de simple, era el enlace de México con la agencia que persigue al narcotráfico más importante del planeta, así. Esa es la relación. Ahora, Iván Reyes está súper atorado y lo tienen bien agarrado. Entonces es muy probable que Genaro García Luna se tenga que enfrentar a ese que fue un personaje muy vinculado a él, uno de su equipo cercano con el que compartió seguramente pues muchas confidencias. Ese personaje es al que se va a tener que enfrentar. Ahora trae otros dos personajes de peso pesado, que son Jesús Zambada, el rey Zambada, bueno, no, digamos que los que tiene ya ahorita que es Jesús Zambada, que es el rey Zambada, que seguramente va a contar
todo lo que pueda, va a soltar todo lo que pueda, porque esos personajes fueron atrapados con engaños. El caso de él y el caso del Vicentillo fueron, alguien los puso, pues, ¿no? O sea, estaban dialogando con las autoridades cuando los detuvieron. El otro es un personaje, Álvaro, que también tuvo un vínculo muy cercano con la cúpula del poder en las policías y en el crimen organizado, que es Sergio Villarreal el Grande, un personaje muy importante. Aparte de los dos que ibas a mencionar tú, justamente, que están prófugos, pero que los van a agarrar y los van a llevar y son testigos valiosísimos para Estados Unidos. Sí, otro personaje muy relevante en este esquema criminal que es la Barbie, otro personaje que ya ha hecho públicas sus imputaciones, no solamente a García Luna, sino directamente a Felipe Calderón. Hay que recordar que la Barbie le envió una carta a Anabel Hernández, nuestra colega, en la que establece por escrito que Calderón tenía relación directamente con capos del narcotráfico. Una versión que se refuerza en el sentido de que fue Calderón el que envió al general Mario Arturo Acosta Chaparro a dialogar en su nombre con los principales capos del narcotráfico, con el Chapo Guzmán mismo. Y justamente el Chapo Guzmán le dijo a Mario Arturo Acosta Chaparro cómo se fugó, porque Acosta Chaparro le dijo, oye, ¿y cómo te fugaste del penal de Puente Grande en Jalisco? Dice, no me fugué, me dejaron salir. Claro. Y ese fue uno de los capos con los que se entrevistó Mario Arturo Acosta Chaparro, pero también se entrevistó con otros, con el Mayo Zambada, con los que entonces estaban en Michoacán, la familia michoacana, con otros capos. Sobre eso, Felipe Calderón jamás ha dicho absolutamente nada. Y ahora están, pues, en calidad de prófugos y que seguramente, como tú dices, los van a detener, dos elementos policíacos, mandos policíacos cercanísimos a Genaro García Luna, que es Ramón Pequeño García, y el otro que estaba trabajando con el magnate Ricardo Salinas Pliego, pues el personaje Cárdenas Palomino. Cárdenas Palominos, un personaje con una biografía cochambrosa, desde que inclusive estuvo vinculado a un doble homicidio cuando era joven, y que salió por sus relaciones políticas de su suegro, un notable abogado que después sería asesinado. Bueno, este personaje, Álvaro Jesús Reinaldo, el Rey Zambada García, que es hermano del, para algunos, el más grande capo que haya dado México, que es el Mayo Zambada. Bueno, este personaje ya declaró en contra de Genaro García Luna, ya habló de cómo fue que se encontró. Algunos piensan, por lo que he venido leyendo, que es probable que quien haya grabado a García Luna es justamente el Rey Zambada, porque pues son personajes que sí se mueven, que lo haya grabado porque le entrega, dice en algún momento, dice, lo entrevistan en un interrogatorio de 2018, él dice que hizo pagos millonarios, dice que se sentó con García Luna en un restaurante en el año 2005 y que ahí le entregó $3 millones. O sea, ¿para quiénes eran esos $3 millones? ¿Solo para García Luna? Jole, mano, pues eso es lo que hay que saber. Bueno, García Luna en ese momento estaba en la Agencia Federal de Investigaciones, o sea, estaba en la AFI con Vicente Fox Quesada. O sea, todavía no se incorporaba como a la casi vicepresidencia que le entrega Calderón, porque eso no le demos vueltas. Era el hombre más poderoso del sexenio y solamente los generales se quejaban
que Genaro García Luna los había brincado. Esas historias están publicadas. Nomás te comento rápido el diálogo, porque le pregunta el abogado William Purpura. Digo, puede ser Púrpura, pero es Purpura porque así lo pronuncian ellos. Le pregunta directamente, dice, ¿se reunió usted con Genaro García Luna? Y el rey Zambada le responde, sí, y le da detalles. El dinero iba en un maletín y tenía un propósito, conseguir que se nombrara como jefe de la policía de Culiacán a una persona cercana al cártel de Sinaloa, y para tenerla en el bolsillo. Eso es lo que dice él. A eso se refiere el presidente cuando habla el día de hoy en su spot, no más García Lunas, no más narcoestado, porque toda la evidencia que Estados Unidos construye, que está construyendo el Departamento de Justicia del país más poderoso del mundo, el aparato que se encarga de perseguir el narcotráfico, el más importante del planeta, está contra Genaro García Luna. O sea, ahí, Álvaro, por eso yo digo, lo de Calderón no va para bien. Lo de Calderón va para mal, porque vienen al menos 2 juicios en puerta que lo involucran. Y además hay proceso electoral en Estados Unidos. Claro. Naturalmente que a Donald Trump le importa mucho, evidentemente, el voto de origen mexicano, que pese a que los ha maltratado, en una coyuntura como esta, actuar contra delincuentes que además tuvieron una excelente relación con el gobierno de Barack Obama, pues le viene bien. Yo veo muy difícil, pero Trump podría actuar en contra de Calderón precisamente por la relación que Calderón tuvo con Barack Obama, particularmente en el caso Rápido y Furioso. Eso todavía está en calidad de hipótesis, pero en una necesidad política y electoral que tiene Donald Trump, que lleva una desventaja ante el candidato demócrata, puede ser un recurso. Sí, el presidente es duro, y yo creo que en esa parte del mensaje improvisa, Álvaro. En esa parte del mensaje de hoy, que es duro, se ve, no está el presidente leyendo, y luego tiene una entonación muy puntual cuando él improvisa, ya, de verlo años, de oírlo años. Él dice que ya no sea la delincuencia la que gobierne en México, nunca más García Lunas en el gobierno. Y sí, bueno, pero eso lo dice en el spot. Y claro, está perfectamente pensadito, y bolas contra Calderón. Claro. Por supuesto, va a generar mucha controversia esto. Hasta ahora no he visto que responda Felipe Calderón, porque es directo. Pero en ese terreno no hay manera tampoco de que Calderón salga limpio. Ya dijo que él nunca sabía nada, prácticamente ya dijo que no. No más faltaba que dijera que nunca conoció a Genaro García Luna. En ese terreno, Calderón no tiene para dónde hacerse. Sí, acuérdate que ya había dicho, el presidente explica el 10 de agosto, explica en una mañanera, explica justamente esto, por qué cambia de parecer cuando pues en el pasado nunca había hablado de un narcoestado, y ahora lo considera un narcoestado, lo que sucedió, el gobierno que dirigió Felipe Calderón. Dice, pensaba que no era correcto clasificar de esa manera al Estado mexicano, pero luego, con todo esto que está saliendo a relucir, pues sí se puede hablar de un narcoestado, porque estaba tomado el gobierno.
quienes tenían a su cargo combatir a la delincuencia estaban al servicio de la delincuencia. Y ahí abre él un capítulo nuevo, un trato distinto con Felipe Calderón y con su gobierno. Bueno, decía yo que no había dado respuesta Felipe Calderón al spot de Andrés Manuel López Obrador. Y en efecto, él por sí mismo no la ha dado. Lo que hizo hace un rato fue retuitear un tweet de pues un personaje, un tal Luis Estrada, que dice respecto al spot de López Obrador: sin orden de aprehensión en México a Genaro García Luna, el presidente López Obrador viola el debido proceso al dejar a un lado la presunción de inocencia. Esto lo dice este personaje, Luis Estrada, y que Calderón retuitea. Es decir, ni siquiera Calderón tiene la gallardía de poder emitir una opinión al respecto. Muy a su estilo, con veces muy robaleado, muy acobardado, pues no da respuesta por sí mismo. Es el estilito de Calderón. Pues sí. Ese es bueno, vamos a una pausa, Alejandro Páez Varela, y usted que nos ve y que nos escucha, y volvemos enseguida. Conoce la realidad de México a través de laoctava.com. Desde cualquier dispositivo. Periodismo de verdad. Información, credibilidad, análisis, libertad. Bienvenidos a la emisión de 1 a 3. Hoy Reprodúcelo cuantas veces quieras. que sucedió a las 10 horas con 29 minutos de esta mañana. Laoctava.com. Siempre cerca de ti. Noche de debate en el octágono. El periodista Sergio Sarmiento y el diputado Gerardo Fernández Noroña se verán las caras en un mano a mano sobre el tema del avión presidencial. ¿Qué opinan de la rifa? ¿Qué dicen de los videos filtrados de ex colaboradores panistas y los de Pío López Obrador con David León? ¿Se deben enjuiciar a los expresidentes? De todos esos temas vamos a hablar. No se lo pierdan, 8 de la noche en la octava. Mantente en sintonía con la octava y la nueva normalidad. Para estar en sintonía con la nueva normalidad, En la octava te damos estos consejos. Continúan las medidas de higiene. Lavarte las manos. También, si se puede, pues cargar con el gel. Y si vas a estornudar, pues utiliza el estornudo de etiqueta. Sí, ayuda. si tienes que salir por alguna actividad esencial, Utilizar el famoso cubrebocas. Sal con careta. Si puedes, los gogles. Si vas al banco, si vas a las tiendas, si vas en el transporte público, no lo olvides. Si sacan al perrito, no le laven las patitas con cloro, acuérdense que les hace daño, pero sí límpienlas. La higiene no solamente se limita a nuestro hogar, también en el lugar donde estamos trabajando. Pues hay que sanitizar las computadoras, los teclados, las agarraderas de las puertas. Hay que limpiar todo. La sana distancia sigue vigente. mídela 1,5 metros alrededor. Mejor codazo que enfermedad. No te desconectes, mantente en sintonía con la octava y la nueva. Mantén por las noches. Te llevamos en un recorrido a la información local, nacional e internacional para construir un noticiario muy completo que examina a detalle, con responsabilidad y amplio criterio, lo que está pasando al momento. Un periodismo valiente, veraz y que da voz a todos, con el estilo único de Rubén Luengas. Tengo la convicción de que periodismo que no incomoda no es periodismo. Soy Rubén Luengas y estoy aquí en la octava. Lunes a viernes a las 9 de la noche, por la octava. Volvemos a los periodistas. Oye, Alejandro, fíjate que
bueno, usted que nos escucha, usted que nos ve, hoy se oficializó que Gibran Ramírez Reyes, quien presentó pues una licencia sin goce de sueldo a su cargo de secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Esta licencia va del 1 al 23 de septiembre del año en curso. A través de un oficio, dice un comunicado de esta Conferencia Interamericana de Seguridad Social, pues Gibran Ramírez informó al presidente del CIS, Zoé Robledo, que es el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, que en su ausencia temporal, mientras se designe a un secretario interino, según la normatividad, la jefa de oficina de la Secretaría General, Leila Guadalupe Acedo, será quien se desempeñe en ese cargo. Pero, pues sí, solicita licencia Gibran Ramírez. ¿Qué va a hacer? Pues va a ir por la presidencia del partido Morena, el partido que está en el gobierno federal, que tiene mayoría en las 2 cámaras del Congreso, que tiene mayoría en 19 congresos locales, que tiene ya varias gubernaturas y que se ha hecho pedazos desde que ganó López Obrador la presidencia en 2018. Qué interesante, ¿eh? Es muy interesante. O sea, a mí me parece Gibran me parece un joven muy inteligente, me parece bastante inteligente, y también creo, Álvaro, que en una de esas, un partido como este naciente, donde quizá viene arrastrando a mucha gente que viene peleándose por dirigir ese partido desde hace, pues casi desde que ganaron la elección, traen un pleito largo. Quizá, no sé, híjole, pues Gibran es un hombre muy inteligente que le puede dar una sacudida al establishment, sí, al núcleo duro de Morena, que se ha estado peleando todo, las posiciones, esto, porque piensa distinto, porque pues es joven, porque va a decir, ¿saben qué? Me vale, vamos a hacerlo así, vamos, o sea, solamente así podría tener una sacudida, ¿eh? Gibran Ramírez es un joven que a sus 30 años de edad tiene doctorado. No es solamente maestría, es doctor en ciencia política. Durante la mitad de su vida, que es muy breve, tiene 30 años de edad, pero la mitad de su vida ha estado en el López Obradorismo. Es alguien que debate ideas, no hace propaganda. Tiene posiciones claramente identificadas con Morena y las debate en los escenarios hasta hostiles. Por joven lo han minimizado, pero creo que esa es una de sus virtudes, además de su inteligencia y de su formación sólida. Es alguien que se arriesga a confrontar a los suyos y a los diferentes y a los antagónicos. Entonces, sí, Mario Delgado va a ser candidato, Jay Korpolevsky va a ser candidata, Alejandro Rojas Díaz Durán va a ser candidato, muy probable Berta Luján sea la candidata, todos, por cierto, bastante mayorcitos. Y Gibran tiene la ventaja de que también muchos jóvenes que le apostaron al Morena lo van a ver bien. ¿Cómo se va a elegir al presidente y al secretario general de Morena? Una encuesta. Esto lo dictaminó el Tribunal Electoral como pues, parte de un proceso litigioso que lleva ya mucho tiempo, y esta encuesta la va a organizar el Instituto Nacional Electoral para que pueda haber dirigente en lo inmediato, que pueda tomar posesión
el 5 de octubre y la encuesta no va a ser abierta, va a ser solamente a militantes y ya simpatizantes de Morena, y efectivamente en una de esas, Gibran Ramírez puede ser presidente de este partido formalmente en el gobierno. Sí, se le podría complicar, digamos, justamente por eso, porque va a ser una encuesta cerrada y son grupos políticos que se mueven así, como grupos, ¿no? Como grupos políticos. Es una escuela, pues así es el PRD, digamos, de donde vienen algunos, o un grupo importante de ellos. Eso podría operar en contra de Gibran, pero es muy interesante que Gibran pueda apostar. O sea, me parece un joven inteligente, a lo mejor puede faltarle experiencia, pero si la experiencia significa estarse agarrando literalmente a madrazos por el poder al interior de Morena, pues ¿para qué quieres edad? Más bien quieres alguien que se pueda mover y generar algo al interior, transformar al interior, en fin. Pues sí, vamos a seguir atento en este tema. Alejandro, si te parece, los datos ya de la actualización de los datos de salud de la pandemia, ya los tenemos para su actualización, con base naturalmente en los que proporciona la Secretaría de Salud, y ya los casos confirmados ascienden a 579,914, 6,026 más que los reportados ayer. Los casos estimados ascienden a 614,467 e incluye la estimación de los casos que se van a confirmar entre los sospechosos, que ascienden a 81,597. Hay también, Alejandro, noticias sobre las defunciones. Sí, 64,327, Álvaro. Es número altísimo. 64,000. Sí, ayer nos dimos las actualizadas de un día para otro. Hoy las ascienden a 518 más que las registradas el día de ayer. Ayer no dieron este dato de defunciones. Hoy ya dan a conocer las autoridades de salud que son 518 más con respecto al día de ayer. Así es. Y bueno, ocupación hospitalaria no es un problema en este momento ni en el país ni en la Ciudad de México. 36% de camas de atención general, 31% de camas de pacientes críticos. Eso, la cifra nacional. En la Ciudad de México, 47 camas generales, 43 camas con ventilador. O sea, pues está bastante holgado, digamos, la disposición. Pues sí. Pero bueno, pues en medio de una gran pandemia estamos. Vamos a una breve pausa y volvemos enseguida a los periodistas. Pocas cosas. Noche de debate en el octágono. El periodista Sergio Sarmiento y el diputado Gerardo Fernández Noroña se verán las caras en un mano a mano sobre el tema del avión presidencial. ¿Qué opinan de la rifa? ¿Qué dicen de los videos filtrados de ex colaboradores panistas y los de Pío López Obrador con David León? ¿Se deben juiciar a los expresidentes? De todos esos temas vamos a hablar. No se lo pierdan, 8 de la noche en La Octava. Conoce la realidad de México a través de laoctava.com. Desde cualquier dispositivo. Periodismo de verdad. Información, credibilidad, análisis, libertad. Bienvenidos a la emisión de 1 a 3. Hoy Reprodúcelo cuantas veces quieras. ¿Qué sucedió a las 10 horas con 29 minutos de esta mañana? Laoctava.com. Siempre cerca. Por las noches, te llevamos en un recorrido a la información local, nacional e internacional para construir un noticiario muy completo que examina a detalle, con responsabilidad y amplio criterio, lo que está pasando al momento. Un periodismo valiente, veraz y que da voz a todos.
con el estilo único de Rubén Luengas. Tengo la convicción de que periodismo que no incomoda no es periodismo. Soy Rubén Luengas y estoy aquí en La Octava. Lunes a viernes a las 9 de la noche. Por La Octava. Con La Octava y la nueva normalidad. Para estar en sintonía con la nueva normalidad, En La Octava te damos estos consejos. Continúa las medidas de higiene. Lavarte las manos. También, si se puede, pues cargar con el gel. Y si vas a estornudar, pues utiliza el estornudo de etiqueta. Así, achú. si tienes que salir por alguna actividad esencial, Utilizar el famoso cubrebocas. Sal con careta. Si puedes, los gogles. Si vas al banco, si vas a las tiendas, si vas en el transporte público, no lo olvides. Si sacan al perrito, no le laven las patitas con cloro, acuérdense que les hace daño, pero sí límpienlas. La higiene no solamente se limita a nuestro hogar, también en el lugar donde estamos trabajando. Pues hay que sanitizar las computadoras, los teclados, las agarraderas de las puertas. Hay que limpiar todo. La sana distancia sigue vigente. mídela 1,5 metros alrededor. Mejor codazo que enfermedad. No te desconectes, mantente en sintonía con La Octava y la nueva normalidad. Son las 7 de la noche con 56 minutos. Ahorita que concluya los periodistas, pues le vamos a pedir que no le cambie, porque se va a poner bueno un debate que conducirá Hernán Gómez en el espacio que sigue al de los periodistas en el Octágono, que es el programa que tiene Hernán Gómez a partir de las 8 de la noche. Va a haber un debate interesante. ¿Sobre qué es? Pues sobre el avión que compró Felipe Calderón y que estrenó Enrique Peña Nieto y que quiere vender Andrés Manuel López Obrador. ¿Quiénes son los que van a debatir, Alejandro? Bueno, va a estar, por un lado, Sergio Sarmiento, periodista que escribe en el periódico Reforma, y por otro lado, y creo también en el Heraldo, Álvaro, no estoy tan informado. ¿Tiene un programa de radio en el Heraldo? En el Heraldo tiene un programa. Sí, por supuesto. Y luego está Gerardo Rodríguez Vargas. Hernández Noroña. Hernández Noroña, porque y aquí lo estoy leyendo, aquí porque lo estaba buscando justamente, pero va a estar bueno porque pues obviamente las dos posiciones son completamente antagónicas y pues bueno, el señor Noroña es un personaje bastante hábil para debatir, Es un buen Gerardo Fernández Noroña es diputado federal del Partido del Trabajo. Anda buscando, por cierto, ser presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Hay una operación ahí de llevar diputados de Morena al PT para superar en número al PRI. El PRI ya tiene su candidata para presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Es la exgobernadora de Yucatán y expresidenta nacional del PRI, Dulce María Sauri. Y bueno, en efecto, es un parlamentario duro. Si no, pregúntenle a Genaro García Luna, ¿no? Claro, es a él y también pregúntenle a Calderón. De hecho, justo cuando empezamos este espacio informativo hablábamos de él porque pues él es el que lleva a la tribuna, sube la manta aquella manta donde pregunta abiertamente, la comentamos aquí, pregunta abiertamente, la manta dice, ¿tú dejarías conducir a un borracho tu auto? No, ¿verdad? ¿Por qué no lo dejas conducir al país? Y está la foto ahí de Felipe Calderón. Ese episodio es de 2011 y lo seguimos recordando hasta el día de hoy por esa cantidad de sacudidas que generó. Así es que, pues sí, así es que quédese, el debate va a estar interesante, no le cambie, vamos a quedarnos, yo me lo voy a echar, estoy aquí ya
con mi taza de los periodistas con agua, y pues le agradecemos hoy habernos acompañado en este espacio. Muy buenas noches, Alejandro Páez Varela, nos vemos mañana. Nos vemos mañanita.